Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes bienvenidos a este estudio bíblico del libro de los Hechos. Estamos comenzando el capítulo 17, así que vamos para allá. Bien, vamos a darle lectura al capítulo 17 y vamos a comenzar ahí. Versículo 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Va a ser Tesalónica esta ciudad que está a 160 kilómetros aproximadamente de Filipos, donde llegan y se va a fundar la segunda, se puede decir segunda iglesia fundada en Europa. Así que bueno, está no muy cerca, porque ya 160 kilómetros estamos hablando de que es una gran distancia, y más si se va en caravana o se va caminando. La verdad sí son algunos días de viaje. Y pues bueno, están acá en Tesalónica. Dice acá donde había una sinagoga de los judíos. Recuerden que, bueno, no había sinagoga hasta Tesalónica. Seguramente habría más de 10 hombres piadosos con un líder. Recuerden ahí el quórum 10, que era necesario que 10 hombres se pusieran de acuerdo, entre ellos alguien principal, estudiado, que sepa la Torá y dirigir todo esto para que se pueda abrir una sinagoga. Entonces, si en esta ciudad hay una sinagoga, es porque definitivamente hay población judía, sobre todo varones encargados y estudiados, encargados entonces ahora de la sinagoga. Dice ahí versículo 2, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, dice ahí, discutió con ellos. Estamos hablando de 3 semanas seguidas. No me imagino cómo habrán sido esas charlas, pero seguramente, como Jesús también lo hacía, seguramente Pablo abría los rollos, leía, quizá compartía, hacía preguntas y les presentaba a Jesús. Y dice aquí que estaba discutiendo con ellos. Vamos al versículo 3, dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pero qué importante es este versículo 3 cada vez que nosotros compartimos, que cuando compartimos muchas veces con personas un poquito, quizá podemos ver un público difícil, tú lo hagas siempre con las Escrituras, demostrando lo que para ti es una convicción. Siempre tiene que ir respaldado con un versículo, un pasaje, una historia, pero todo bíblico. Aquí el problema muchas veces es que nosotros queremos compartir algunos asuntos o cuestiones, pero no tenemos la cita, no tenemos un respaldo, y muchas veces es de dudosa procedencia. Puede ser la procedencia humana más que cualquier otra cosa. Por eso hemos encontrado personas que pueden decir, o dichos humanos, ¿no? Y pensamos que es bíblico. Por ejemplo, el de ayúdate que yo te ayudaré, según dice Dios eso. Pero eso no lo encontramos en la Biblia. Pero las personas que normalmente, no estudiamos o no conocemos la palabra de Dios, podemos incluso pensar mal de la salvación o mal de ciertos aspectos de Dios, pero al estudiarla conocemos más a Dios, y entonces podemos transmitir ese mensaje, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a transmitir ese mismo mensaje tal cual como en la Biblia nos llama. Entonces recuerda, muy importante el versículo 3, dice ahí que les exponía y les declaraba por medio de las Escrituras. Así que esa es nuestra labor, como lo hacía Pablo, como lo hacían los hombres de Dios cuando exponían el Evangelio, llegaban a la sinagoga, la palabra de Dios era expuesta. Iglesia que normalmente ya empieza a olvidar la Biblia, y de un solo versículo que se lee en todo el culto muchas veces, ese es el problema, y es peligroso. Un solo versículo y de ahí toda una prédica, pero muchas veces falta más contenido. Y la iglesia, el problema es que se queda con eso pensando que realmente es así, y lo que dijo el pastor es verdad. Y como vamos a aprender más adelante cuando va a Berea sí, vamos a ver lo que dice Pablo, si esto está escrito. Vamos a ver si lo que dice Pablo está acá. Vamos a ver si es verdad, comprobar, ¿verdad? Ya llegaremos ahí a ese versículo. Vamos al versículo 4, dice: y algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo, dice, y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, dice, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido
acá, al parecer, la fama del evangelio, la fama de personas predicando en plazas públicas, yendo a la cárcel, la fama de que entraban a la sinagoga, seguramente entre judíos ya se comunicaban, oye, están entrando a las sinagogas y vienen personas y nos hablan de Jesús, el que fue crucificado. ¿Te imaginas toda esta información? Entonces dice acá, estos que trastornan el mundo. Y es así, no necesariamente es la persona, sino estamos hablando que es la palabra, lo que se exponía. ¿Recuerda? El versículo 3, clave. Les exponía a través de las escrituras que Cristo es ese Cristo del que se hablaba. Esto trastorna el mundo. Pero, ¿de qué trastorno estaríamos hablando? Bueno, trastorna las obras de las tinieblas, las obras de Satanás en la gente, los engaños, porque cuando viene la verdad a tu vida te transforma, te cambia. No solamente te va a dar salvación, sino que el Espíritu Santo viene, te sella, le perteneces, ahora eres templo del Espíritu Santo, por lo tanto debe haber un efecto. La gente que verdaderamente tiene un encuentro personal con Jesús y verdaderamente tienen al Espíritu Santo, entonces definitivamente hay un antes y un después. Se nota, es tajante, es radical muchas veces. Lo vemos bíblicamente, lo vemos en estos hombres de Dios, lo vemos en Pablo, el apóstol ahora. Cómo él tuvo un encuentro personal con Jesús, eso fue suficiente para cambiar su vida, trastornar las obras de las tinieblas. Entonces dice, vienen estos para trastornar. ¿Qué quiere decir? Que tiene un efecto, hay un impacto. Y la pregunta aquí que va a surgir en el versículo 6 para ti, para mí, porque es un desafío estudiar la Biblia y no tener un desafío, ¿verdad? Por eso es que siempre me gusta encontrar esos desafíos, porque de muchas veces que hemos leído la Biblia, siempre aprendemos algo nuevo. Le he leído varias veces Hechos y cada vez que paso por Hechos, ¡pum!, ¿no? Me recuerda cosas y encuentro nuevas cosas y sigo aprendiendo. Y acá lo que estamos aprendiendo es que la realidad es que Dios también nos está desafiando. Bueno, ¿el evangelio que tú predicas trastorna el mundo el día de hoy? El evangelio que tú predicas, la vida que tú predicas, o el Dios en el que tú crees, el Jesús en el que tú crees el día de hoy, ¿sigue transformando vidas? Para empezar, ¿te ha transformado? El día de hoy, cada vez que tú hablas de Cristo, ¿tiene poder lo que hablas, lo que dices? ¿Sí ves? Porque debe ir acompañado, claro, de tu vida, de un testimonio, como ya hemos leído, ¿verdad? Ya hemos leído atrás. Pero también tiene que ir acompañado ¿de qué? De las escrituras, de la palabra, poder sustentar lo que yo creo y lo que ahora es mi convicción. ¿Crees en la resurrección? Bueno, ¿con qué versículo lo sustentas? ¿Crees en el cielo? ¿Qué versículos tienes para sustentar esto? ¿Tú crees que eres morada ahora de Dios? ¿Que el Espíritu Santo vive ahí? Bueno, ¿qué versículos tienes para sustentar esto? ¿Sí ves? Porque cuando hablamos con personas el día de hoy, sobre todo en un contexto como en el que yo vivo, México, hay gente que sabe Biblia, pero no la interpreta bien o simplemente no la entiende. Y entonces es necesario que nosotros podamos informar, que seamos un impacto y que sigamos trastornando el mundo, pero sobre todo el mundo de las tinieblas, el mundo que tiene controlado Satanás y engañado a mucha gente. Es ahí donde tiene este efecto. Versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Aquí detengo porque es observable que en las cartas de Pablo, ya después a Tesalonicenses, a Éfeso, a Galacia, estas cartas escritas para las diferentes iglesias que se fundan a través de sus viajes, Corinto, estas cartas, si usted se fija, también en Romanos, Pablo no va a usar la palabra rey o reino. ¿Por qué? Porque eso está vetado. Él sabe, él es inteligente, él sabe que está en un imperio donde este tipo de palabras y cartas parecería como que es sedición, parecería como que aquí hay una rebelión, se está hablando de otro rey. Entonces parece ser que Pablo tiene mucho cuidado. En vez de rey, él siempre va a usar la palabra Mesías, él va a usar el Señor, él va a usar Jesús. ¿Sí ves? Va a usar esta clase o estos términos. Entonces acá están levantando falsos y dice, están diciendo que hay otro rey Jesús. Dice, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Qué genial es esto y poder pensar que aún las personas que Dios ya tomó para llevar el evangelio a lugares peligrosos el día de hoy, ciudades peligrosas, incluso aldeas, montañas, donde el día de hoy ser cristiano prácticamente es dar tu vida,
cómo Dios los va a proteger. Vemos aquí Pablo en su segundo viaje, cómo Dios ha protegido desde el primer viaje, segundo viaje, y cómo Dios está protegiendo porque es instrumento. ¿Te acuerdas lo que dijo Dios ahí con Ananías cuando fue a visitar a Pablo, recién convertido el ciego por 3 días, y le dice, ve porque instrumento escogido es para llevar mi nombre, dice, con gobernantes, con principados, para llevar mi nombre listo, a donde Dios quiere. Entonces, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para ti y para mí. Dependerá del plan que tiene Dios para ti y para mí. Él va a cumplir su propósito en ti y en mí. Y ese propósito, al cumplirlo, incluye la protección que Él te quiera dar para al fin de cuentas puedas cumplir ese propósito. Pablo está siendo protegido, al igual que aquí los suyos. Vamos a seguir avanzando. Dice ahí, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Dice, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. De nuevo, la sinagoga. Parece ser que, recuerden siempre esto, Pablo, antes de ir a los gentiles, llegaba a una ciudad, veía si había una sinagoga, excelente, a los judíos, a sus hermanos, a su sangre, ¿verdad? Al pueblo escogido, y después a los gentiles. Era como una responsabilidad, pero esto ya es dada por Dios. Estaba en el corazón de Pablo. Es como toda persona, a tu familia, a los que amas, a los que quieres que realmente estén y crean en ese Dios. El día que te conviertes, a lo mejor es tu caso, el día que te conviertes, los primeros que les vas a hablar seguramente es a tus papás, a tu esposa, esposo, a hijos, y porque son los que están ahí cerca y los que amas, los que quieres, es tu familia. Así que bueno, están ahora en Berea, dice, y ellos habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice ahí, con toda solicitud. Fíjense bien que esta es la actitud de toda persona que está preparada, que Dios ya viene trabajando el corazón de muchas personas. Hay gente que tú le vas a leer la Biblia, un versículo, le vas a compartir, que está lista, te escucha y cree. Y es genial, una sensación genial que Dios pone de decir, wow, esta persona ha sido salva, esta persona decidió seguir a Cristo. Es genial, es genial. Pero también vemos que hay gente que no está lista, no está dispuesta, tiene un corazón duro, te alega, te dice, ¿sabes qué? No me hables de eso, y te cierra la puerta, peor aún, te persiguen o te meten a la cárcel acusándote con el gobierno. ¿Sí ves? Pero hay gente muy dispuesta. Parece ser que los de Berea estaban listos y hambrientos de la palabra. Y dice acá que eran muy nobles. Dice que recibieron esta palabra con toda solicitud. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver estas cosas si eran así. Entonces encontramos 2 actitudes. La primera es que recibían la palabra, dice, con toda solicitud. Todo hijo de Dios que está aprendiendo, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú te reúnes con toda la iglesia, escuchas el mensaje que se está proclamando, que se está diciendo desde el púlpito, sea el pastor o cualquier persona que está predicando, esa debe ser nuestra actitud, con solicitud. Listo, estás ahí, atento, pones atención. Si encuentras un distractor, bueno, quitas ese distractor. Pones tu teléfono en vibrador o lo apagas porque sabes que este momento es sumamente importante. Es con toda solicitud. Eso es lo que significa. Esta gente era así. Estaba hambrienta. Querían escuchar. Y la segunda actitud la encontramos ahí. Dice, escudriñando cada día las escrituras. Qué triste es hoy ver algunas iglesias donde sus predicadores usan un solo versículo en toda la prédica. Cuando la escritura es tan inmensa, tan grande, que por eso hay maestrías, doctorados, mucho estudio, ¿no? Para un solo versículo. Bueno, quizás sea de esos versículos a lo mejor donde se puede sacar mucho, pero aquí el problema es que se cuenta muchas veces más la experiencia del predicador que la misma Biblia. Se estudia más al predicador, que ya conoces hasta al predicador, que en vez de conocer más a Cristo o de conocer más la Escritura. Entonces, ¿qué debe ser nuestra actitud? Es, si yo estoy escuchando un mensaje, listo, filtrarlo por acá. Saber si lo que me están diciendo es verdad. Saber si lo que me están diciendo sobre el Espíritu Santo, hoy que de moda está esto, si lo que me están diciendo sobre profecía o lo que me están hablando sobre cierta conducta moral, sobre salvación, sobre quién es Dios, todo tengo que ir a la palabra a ver si lo que están diciendo es verdad.
y no quedarme nada más como que, sí, y nos emocionamos y pensamos que eso es la verdad, ¿no? ¿Y qué hacía la iglesia de Berea? Recibía la palabra, pero querían comprobar si lo que estaba diciendo Pablo era verdad. ¿Y qué sucedía? Pues que si era verdad, vamos a seguir avanzando. Dice, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Se puede decir, este es el efecto que tiene el tener una buena actitud para escuchar la palabra con toda solicitud. 2, escudriñar las escrituras. Cada vez que yo escucho un mensaje, bueno, ver si esto es real. Eso va a decir, perfecto, esto está aquí, está filtrado, esto es de Dios. Lo creo. Es más, se convierte en una convicción de manera que, miren, ese es el efecto. Así que creyeron muchos. Dice, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Recuerden que este patrón ya se había repetido en el primer viaje misionero en Listra, creo que es Jope, y todos estos lugares alrededor de Listra, ¿verdad? Ya se había repetido. Habían ido para alborotar a la gente y apedrear a Pablo o expulsarlo o sacarlo. Entonces parece ser que el celo consumía a estos judíos y vean lo que estaban haciendo acá. De nuevo están queriendo expulsar, incluso corrían mucho peligro sus vidas. Dice acá, y fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron, ¿a dónde dice? A Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Y bueno, y así salieron. Así que ellos corrían peligro, pero nada más Pablo fue bajado hasta Atenas. Y bueno, ya estando en Atenas, fíjese el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad, dice, entregada a la idolatría. Y vamos a ver un poquito el contexto de Atenas, que está ahí en el versículo 16, sobre qué es lo que nos dice muchas veces la historia sobre Atenas, ya que Atenas tiene historia bastante intensa. Para empezar, bueno, Atenas su nombre se debe a una diosa, y de hecho ahí el templo más grande en ese momento, que era para la diosa Atenea, que se consideraba como la diosa protectora de los griegos. Su fundador de se puede decir, de esta ciudad de Atenas era Cecrops, y este fundador era originario de Egipto, y llegó ahí y conquistó para el año más o menos 1156 a.C. fue su fundación de esta ciudad. ¿Sí? Para el año 1068 a.C., los reyes, que para ese entonces todavía había reyes, fueron reemplazados por magistrados. O sea, ya eran personas, eran líderes encargados. Quitaron a reyes y ahora era familiar, era ya toda una, se puede decir, pues no mafia, pero sí un gobierno repartido en diferentes personas, que se llamaban pues magistrados. Y entonces los griegos fue que empezaron poco a poco a desarrollar lo que hoy conocemos como la democracia. Pero antes de la democracia se puede decir que había una aristocracia. Recuerden, bueno, la palabra aristocracia está compuesta de dos palabras más. Aristo, que significa excelente o excelencia. Y cracia viene de otra palabra griega que es kratos. Kratos significa poder. ¿Qué quiere decir? Que ese poder solamente estaba en aquellas personas del pueblo que eran considerados los más superiores, los excelentes, que pues esto se puede decir como que es relativo, porque generalmente era entre familias que se estaban, se puede decir, dirigiendo el poder unos a otros. Ellos morían y sus hijos tomaban ese poder, y entonces se le llama aristocracia. Pero poco a poco, grandes filósofos, que a lo mejor por ahí podríamos incluso conocer, fueron cambiando esto, y en vez de que tenga el poder una sola familia o diferentes familias únicas, el poder se le pasa al pueblo, y entonces la palabra cambia a demos. Demos significa pueblo, kratos es poder. Ahora el poder lo tiene el pueblo y a esto se le llama democracia. Así que
Por mucho tiempo, Atenas, la ciudad de Atenas, era una ciudad democrática. O sea, el pueblo elegía a sus gobernantes, el pueblo tenía poder, el pueblo decidía el rumbo, la visión, el pueblo decidía muchas cosas que se construían. Era un pueblo que le gustaba la filosofía, artes. De este pueblo surgieron varios pensadores que no tiene ahorita caso, pues no los vamos a estudiar, pero hay muchos pensadores que surgieron, pero también las artes, sobre todo las artes, se puede decir el origen de artes ya de esculturas, pinturas, está surgiendo justamente de los griegos y específicamente es de esta ciudad, Atenas. Así que cuando Pablo llega, sí ve todas las esculturas, ve el arte, ve obviamente el Partenón, ve todo lo que el Areópago, ve todas las estructuras que en ese momento hay para cuando conquista Roma. No solamente Roma imprime su huella, sino que Roma incluso roba muchos de sus nombres y muchos de sus dioses, obviamente les cambia los nombres, pero ya Roma ya no tenía que hacer mucho, ya Atenas ya era embellecida, ya estaba bella. Y fíjate, lo curioso es que cuando llega Pablo a esta ciudad, no es que le haya impresionado la belleza de la ciudad. ¿Sabes qué fue lo que más le impresionó? ¿Qué es lo que nos debe de pasar a ti y a mí en nuestro corazón? Es que no nos estemos impresionando de lo que el mundo puede hacer, la tecnología que el mundo te ofrece. Que nos impresione las grandes estructuras, edificios y ciudades de Dubái, por ejemplo, cuando mejor llegar ahí y ver la idolatría del ser humano a sí mismo, que en este caso Pablo vio la idolatría de estructuras, templos, dioses hechos por hombres, pulidos, pintados a cincel. Entonces, él tiene acá un sentimiento y dice, su espíritu que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto lo podemos interpretar como que sentía un celo y al mismo tiempo un enojo, decir, no es posible que estén gastando tiempo, desvelándose, haciendo fiestas, gastando dinero en estas estructuras que son hechas a mano, que tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen pies y no se mueven. Estas personas no les van, estas estructuras o ídolos no les puede salvar. Entonces el sentimiento de Pablo muchas veces es lo que un siervo de Dios va a experimentar cuando ve un país en idolatría, cuando llega a un pueblo indígena o lo que sea lleno de idolatría. Más que lo bello que esté el lugar, más que incluso lo natural o lo hecho por el hombre, más que eso, hay un dolor en nuestro corazón. Versículo 17. Así que discutía, ya ven, en la sinagoga, otra vez con los judíos, primero, ¿verdad? Y piadosos. Y después dice acá, y en la plaza cada día con los que concurrían. Recuerden, estamos hablando de Atenas. Atenas es una ciudad donde hay show, donde les gustan las artes, donde muy continuamente se exponían artes, música, coros, cantos, obras de teatro. Era una ciudad donde esto era común. Y la gente se agolpaba, la gente quería escuchar algo nuevo, la gente quería escuchar gente hablar, poesía. Y bueno, viene Pablo y empezaba a hablar de esto. Bueno, pues había gente que sí le interesaba y estaba ahí por esa curiosidad muchas veces. Dice acá, entonces la gente concurría, versículo 18, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, dice, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, dice, el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, aquí nos habla de, por lo menos ya, dos corrientes filosóficas que hasta el día de hoy la que más ha sobrevivido son los estoicos. Pero vamos a ver pues qué son los epicúreos. Bueno, los epicúreos generalmente persiguen el placer como el propósito final de la vida. Entonces a ellos no les importa, aparece en tiempo, pues médicamente no se sabía, pero tantas cosas que te pueden dar placer, pues listo, hazlas porque se vive una sola vez y mientras lo hagas y no le hagas daño a nadie más, tú lo puedes hacer. Hasta el día de hoy hay un pensamiento muchas veces así, medio epicúreo, listo, mira, pues yo no le hago daño a nadie, creo que yo soy buena persona. La gente piensa así. Bueno, estos epicúreos pensaban así. Mira, mientras no dañes la propiedad o la moral de alguien más, date el placer. ¿Tu cuerpo lo desea? Dale. Mientras no hagas daño a los demás. Y listo. Pero muchas veces que dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿De qué depende? Pues de tu conocimiento de Dios. Cuando tú ya sabes qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios,
hay un temor, y ese temor, ya la palabra de Dios nos dice sabiduría. Empezamos a tener sabiduría, y entonces esa sabiduría me va a permitir a mí decidir sobre lo que me conviene y lo que no me conviene. O sea, lo que Dios tiene para mí, que a Él le agrada, o lo que dice Dios, mira, esto no me agrada, por lo tanto a ti te va a destruir. Y entonces yo entender eso y tomar una decisión. Algo que los epicúreos no tenían y no pensaban así. Entonces escuchar a Pablo era raro. Y aquí lo vimos, ¿no? En ese versículo, en el último versículo que lo vimos. También los epicúreos decían pues que el placer el placer de una vida pacífica. Mientras no les hagas daño a los demás, tú vive en paz con todos, pero obtén placer. ¿Sí? Ellos pensaban también en una vida libre de dolor o de pasiones perturbadoras. Para ellos era todo paz, ¿verdad? Pero también tenemos el otro grupo de los estoicos, que hasta el día de hoy también se ha encontrado mucha filosofía estoica. ¿Y qué pensaban estos? Bueno, estos, para empezar, ellos veían a Dios no solamente en un ídolo, sino ellos decían que era como un panteísmo. Dios está en todas partes. Dios está en el universo, está en las estrellas, también está en la naturaleza, está en el aire, está en el viento, está en el mar. Dios está en todas partes. El día de hoy hay muchas corrientes que así piensan, donde se cargan de energía, abrazando un árbol, estar en paz con la naturaleza, pedirle perdón a la naturaleza, como si nosotros le hubiéramos hecho algo a la naturaleza. Muchas veces en solsticios o en ¿cómo se llama? En algunos eventos, se puede decir, de allá afuera del universo, que afectan nuestra vida y van y se cargan de energía en las pirámides. Entonces, vienen muchos pensamientos no nuevos. Si esto ya es muy antiguo, estamos hablando de algunos años allá atrás. ¿Qué más pensaban? Bueno, pues ellos tenían mucha sinceridad moral, tenían un gran sentido del deber. Si te toca hacerlo, sobre todo cuando es familia, estamos hablando de defender tu patria, listo, hay un deber y ellos lo tenían que hacer, ¿no? Esto tienen los estoicos, son patriotas, muy patriotas. Y bueno, creían que todo era bueno, que nada era malo, que realmente aquí lo malo pues era el cuerpo, y no creían en la resurrección. Creían más bien en el alma, que el alma iba a continuar, pero nunca en la resurrección. Así que cuando Pablo les habla de la resurrección, para ellos, tanto para los epicúreos como los estoicos, estamos hablando de un pueblo griego, pues eso les va a caer medio raro, ¿no? ¿Cómo que la resurrección? Y pum, ese fue el punto de quiebre, que ya no quisieron escuchar más, porque lo tenían muy arraigado. Así que vamos a seguir leyendo, vamos a ver qué pasa con estos estoicos y epicúreos. Dice ahí el versículo 18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago era un lugar también construido, no solamente aprovechando la montaña y también las rocas que había alrededor. Ahí se construye lugares donde estos magistrados, donde los gobernantes que elegía también el pueblo, ahí daban sus discursos. También en el Areópago había exposición de artes. Así que Pablo es invitado, así que Pablo se va a ir al Areópago. Dice, tomándole, le trajeron al Areópago. Así que mira, me interesa, está rara tu enseñanza. Aquí está raro porque era un mundo griego, pero vente. A la gente le gustaba el show, le gustaba lo nuevo, escuchar algo nuevo, filosofías nuevas. Capaz si esto es mejor que aquello, ¿no? Así era esta cultura. Dice entonces acá la pregunta, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, esto nunca lo habían escuchado. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír que algo nuevo. Era una ciudad acostumbrada donde personas iban, traían quizá algún evento, personas con mucho talento en diferentes artes de Egipto. Recuerden que era esto un imperio romano, así que podían traer de diferentes lugares, y Atenas era una parada para este tipo de eventos y este tipo de cosas. Les interesaba. Versículo 22. Entonces Pablo,
puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí es importante que podamos observar esto. ¿Cómo le hizo Pablo para poder conectar con una cultura, conectar con algo a lo cual él no vivía, el cual él no estaba acostumbrado? Apenas estaba conociendo desde su segundo viaje, ya se encontraba gente griega, incluso desde el primer viaje, pero ahora todavía más fuerte porque estamos hablando en el corazón de Grecia. Y cómo poder conectar con una cultura cuando hacemos un viaje misionero, cuando vamos incluso con otro idioma. Lo preparado que estaba Pablo, tan así que miren, dice aquí, entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, se refiere a aquellos lugares como donde enterraban a sus muertos y donde muchas veces había escritos a dioses. Y estaba ahí un escrito que él observó seguramente cuando Pablo iba pasando, él iba observando, dije: ¿de qué manera puedo conectar acá? Y Dios le da ese entendimiento y esa sabiduría de conexión con la gente para poder atraer esa atención. Y es lo que hace muchas veces Dios con aquellos siervos. Y entonces él aprovecha de algo que observó. Y dice esto: porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, dice, al Dios no conocido. Así que él se toma de ahí y habla de ese Dios no conocido, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les vengo a anunciar. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Porque ¿dónde cree que ahora habita nuestro Dios? Pues Dios habita ahora según la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 nos dice que habita en nuestro cuerpo. Somos templo ahora del Espíritu Santo. El mismo Dios del universo, creador de todo, habita ahora en ti y en mí. Si es que tú ya crees en Jesús y sigues a Cristo, si verdaderamente has nacido de nuevo, ese Dios ahora habita en ti. Tú eres templo. Por eso este versículo es como clave. Este Dios ya no habita en templos. Ahora el templo eres tú. El reino de Dios ahora está en tu corazón. Ahí comienza todo. Y en el corazón de las demás personas que también han creído. Por eso es que el día de hoy también, como convicción, pues yo creo que al lugar donde nos reunimos, yo no le llamo templo. Le llamo, bueno, la bodega, o vamos al Ampé, o vamos a la iglesia. Pero no le llamo templo porque yo sé que ahora yo soy templo. Él habita en mí. Y si hablamos de templo, pues más bien el tercer templo que se va a construir antes de que venga Cristo. Esa es la única manera que bíblicamente podemos decir, bueno, ahí ese sí es templo, ¿no? Por lo menos bíblico, o el que se puede decir de alguna manera ya está escrito. Entonces vemos que Pablo está usando de su conocimiento para poder conectar con este público difícil, duro, exigente, que está ahí solamente para ver si es un show, para ver si me llama la atención. ¿Cuánta gente muchas veces cuando vamos a predicar es así? Entonces Dios lo va a usar. Y dice acá, vamos a seguir avanzando, versículo 25, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué está haciendo? Está conectando con el conocimiento obviamente de Pablo que tiene, tratar de conectar con este público. Y aquí está citando, por lo menos, yo aquí investigando, encontramos a dos filósofos que dijeron esto años atrás. Y ese primer filósofo, el primero que dijo esto, es Epiménides, eso es así como se pronuncia, Epiménides el cretense, año 600 antes de Cristo, ahí lo puedes tú buscar. Pero también estaba Arato en el año 310 antes de Cristo. Ellos, en sus escritos, tanto religiosos y filosóficos, ellos habían escrito ahí, porque linaje suyo somos, refiriéndose a ese Dios no conocido. Así que, ¿dónde supo esto Pablo?
Recuerden, Pablo fue preparado en las escuelas hebreas, tuvo muy buenos maestros, Dios con un plan para Pablo desde su niñez, igual que para ti, para mí, preparado porque un día Dios lo usaría delante de griegos y tenía que conectar con esa audiencia para poder escuchar un mensaje. Y si ustedes se fijan, Pablo no predicó el evangelio, o se puede decir, no fue a Cristo directamente, sino que él empezó, veo que son muy religiosos, vi un escrito allá en sus santuarios donde están las tumbas, se puede decir, un escrito que era un Dios no conocido. Si ves, él va conectando, va teniendo una conversación. ¿Y cuántas veces tú y yo somos bien atrabancados y vamos directamente a Cristo y la gente se asusta? Y más de un ambiente religioso. Recuerda, Pablo está en un ambiente muy religioso. Por lo tanto, es cuidadoso, sabiendo que muchas veces esto puede turbarse y ponerse en su contra. Igual nosotros debemos ser cautelosos, prudentes, pero sobre todo conocer, estudiar, leer sobre la cultura, el país en el que estoy, a cualquier lado donde yo vaya. Es más, si estamos en México y quiero ir con los indígenas, listo, me informo, me empapo de cuándo se fundó este pueblo, de dónde viene, cuáles son sus costumbres, qué es su idioma, qué significa tal o cual cosa, incluso actitudes mías que a lo mejor yo lo veo normal, pero ellos no. O sea, todo para ir a un viaje misionero, ¿no? Entonces, Pablo venía siendo preparado por Dios desde muy atrás. El día de hoy, ¿tú hiciste primaria? ¿Hiciste, kinder, primaria, secundaria? ¿Qué? ¿Prepa? ¿Para qué? Es más, muchos de nosotros hemos hecho hasta universidad, tenemos títulos y todo. ¿Para qué? ¿Nunca te has preguntado? ¿Tú crees que realmente es para tu ego, para tener, como nos dicen, ¿no? Muchas veces en nuestra sociedad, para ser alguien? Pero no, ¿qué tal si eso tiene un propósito todavía un poco más profundo? Porque Dios quiere prepararte para poder conectar con gente que otro no puede conectar. En el caso mío, por ejemplo, yo soy doctor, soy médico, entonces hay gente que no va a conectar con un doctor fácilmente, pero en cambio un doctor con otro doctor lo va a hacer. Yo he estado hablando hasta con gente que incluso que es director de hospitales, porque a veces me ha tocado estar delante de un director de un hospital y entre los temas, ¡pum!, viene Cristo, sale Cristo. Y quizá a mí me escuchen un poquito más que a alguien que a lo mejor, pues, en ese conocimiento científico, a lo mejor tú dices, no lo van a escuchar. Bueno, Pablo tenía ese conocimiento y por lo tanto captó esa atención, ahora sí. Y entonces Pablo, ¡pum!, va a hablar justamente el Evangelio. Ya tengo la atención, hablo el Evangelio. Ya no depende de Pablo. Si ellos se convierten, es de Dios y es para la gloria de Dios. No fue Pablo. Dios lo usó, pero recuerda, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Así que, pero todo empieza en tu preparación desde niño. Muchas veces pensamos que estudiamos nada más porque sí, y queremos abandonar muchas veces lo que ya estudiamos. No, espérame, tranquilo. ¿Qué tal si Dios quiere usar eso? Tarde o temprano, Dios lo va a usar. Así que pon atención en eso que a lo mejor Dios te ha permitido administrar, conocimiento, administrar, un negocio, administrar. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Con eso puedes alcanzar personas para Cristo. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Recuerden que también hay salmos y varias partes de la Biblia que nos enseñan sobre la idolatría, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no andan. Voy a buscarles rápidamente aquí un pasaje. Y se encuentra en Salmo 135, versículos 16 y 18, y dice así: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que las hacen, y todos los que en ellos confían. Ese es el mundo de la idolatría, así de huecos, duros, muertos, se puede decir. Dice, son iguales ellos. Recuerda, muertos en delitos y pecados, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué se necesita? Que venga la vida, y ese es Jesús. En el mismo versículo de Efesios capítulo 2 dice, y nos dio vida juntamente con Cristo, cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Esta gente de Atenas estaba así, entregada a la idolatría, por lo tanto eran igualitos a esos ídolos, muertos. ¿Qué viene a hacer Pablo? Viene a predicar el Evangelio, y los que creen van a venir ahora a la vida, van a nacer de nuevo. ¡Qué genial es esto!
Dice ahí, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que, dice, a que se arrepientan. Recuerda, si vas a predicar el evangelio desde el púlpito, cualquier lugar, es hablar de arrepentimiento. Triste hoy que en muchas iglesias no se hable de esto, porque no vaya a ser que el hermano deje de venir, porque no vaya a ser que se me vaya la gente. Muchas veces pastores tristemente piensan así. Piensan que por exhortar, hablar de santidad y hablar de pecado y decirle a la gente tiene que arrepentirse, es un peligro, ¿no? La gente se va. ¿En qué cabe? Es gente que no tiene temor de Dios. Gente que no conoce la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es esa. Juan el Bautista predicaba eso. Cuando vino Jesús predicó eso, arrepentimiento, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está aquí y va a habitar en sus corazones, pero debe haber que arrepentimiento. Así que Pablo les dice, arrepiéntanse, 30. Pero Dios habiendo pasado, bueno, ya lo vimos, 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Fíjate bien, está hablando de la resurrección, pero recuerden, estaban los estoicos, estaban los epicúreos, y que para ellos esto suena muy, muy raro, dice. Entonces el versículo 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, como diciendo, no me salgas con cosas, no me salgas con cuentos. O sea, para la gente atenea, de Atenas, era absurdo pensar en la resurrección. Ellos no les pasaba por aquí, ¿cómo va a resucitar alguien? ¿No? Igual que cuando tú vas a una cultura como tipo muy budista, tú les hablas de la resurrección y no, o sea, eso no cabe en sus mentes, o sea, como que está raro, ¿no? O mejor se habla de la encarnación. Ellos sí les gusta que les hables de eso, pero no de la resurrección. Está raro ese tipo de filosofías, ¿no? Uno dice, wow, si estuviera ahí en esa cultura, era lo que pensaban este mundo de Atenas. Y se burlaban, dice, versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. Más, dice ahí, algunos creyeron juntándose con él. No importa, aunque sea uno que venga arrepentimiento y cree en Jesús, allí en el cielo hay fiesta. Es una celebración. Alguien vino al arrepentimiento, es genial. Podrás hacer el evento, podrás hacer una campaña evangelística y si así se convirtiera uno, por ese uno, es que aún en el cielo hay fiesta. Aún así Dios tiene una sonrisa genial. Claro que sí. Entonces, aquí no estamos hablando de números. Muchas veces, desgraciadamente como pastores, muchas veces pensamos que los números son importantes. No, tranquilo. Recuerdan, Esteban predicó y no se convirtió ninguno. Noé predicó y no se convirtió ninguno. Claro, más que su familia, pero estamos hablando que el pueblo que estaba ahí alrededor de Noé, no, ninguno. Así que dice acá versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Y terminamos el capítulo 17, y muy, muy interesante. Quizá no abarcamos muchos aspectos que quizá de historia. Sería bueno que estudiaras el mundo griego, cómo pensaba, qué hacía, para entender un poco más la cultura y volverle a dar un repaso quizá otra vez a esta lección y entonces entender cada día más, cada vez que pases por el libro de los Hechos y ya tú con un poco más de historia, con un poco más de contexto, cómo era el mundo griego, no solamente en tiempos bíblicos, sino también antes de Cristo, que era lo que venía, ¿no? Desde el año 1135, desde que se funda esta ciudad, y así podemos entender un poco más a lo que se estaba enfrentando Pablo. El día de hoy nos quedamos con que necesitamos gente valiente, preparada, letrada. Necesitamos gente que sepa hablar otro idioma, inglés, en este mundo. Seguramente Pablo hablaba más idiomas, no solamente el arameo, se puede decir. Él hablaba quizá algunos otros más, incluso el griego o el latín, en el cual también se hablaba, que era el imperio romano, ¿no? Y en lo que se escribía, pues era en el griego. Así que era un griego koiné, así se le llama ese griego antiguo, griego koiné. Y el día de hoy tú y yo te estás preparando, me estoy preparando, pero ¿para qué?
Si tú en este momento estás pensando, bueno, Dios, yo creo que quiere usarme, excelente, creo que vamos por buen camino. Pero si en este momento no sabes el ¿por qué no hablas con Dios y le dices, Dios, ¿por qué me estás preparando? O sea, ¿cuál sería el motivo por el cual tú me diste esto? ¿O por qué me hiciste estudiar esto? ¿Por qué me permitiste saber este talento eh, o esta profesión o cualquier otra cosa que yo pueda hacer bien y la hago muy bien y me gusta? ¿Para qué? A lo mejor con eso tú puedes conectar con ciertas personas en las cuales otros no lo van a hacer. Y a lo mejor esa es tu responsabilidad ahora. Inténtalo, habla con Dios y deja que Él te confirme. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Dios, por esta lección que tú nos regalas, por hablar a nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que nos hagas también, así como Pablo, aprovechar, observar, Señor, nuestra sociedad, nuestra cultura y poder conectar de alguna manera, Señor, para poder atraer su atención, pero sobre todo exponer tu palabra, tu evangelio, Señor, que haya salvación. Sabemos que a lo mejor no todos se van a convertir, Señor, pero sabemos que tú nos podrías usar, Señor, en ciertos lugares, ciertos medios, según lo que tú nos has dado a administrar. Señor, sea un conocimiento, sea un título universitario, o así sea cualquier profesión o cualquier cosa que nosotros podamos hacer bien, porque tú nos las has dado como un regalo, Señor, para hacerlo. Y lo hacemos bien, pues poder conectar, Señor, con este mundo, con esa parte, Señor, o esa área especial de estas personas que se dedican quizá a eso, Señor, que otros quizá no los podrían alcanzar. Te pido, Señor, que nos hagas con sabiduría, danos temor, Señor, que lo que prediquemos también, Señor, sea a través de la palabra, que expongamos tu palabra, no tanto nuestras vidas o experiencias, Señor, sino más bien tu palabra, Señor, y que seamos también así como los de Berea, que seamos nobles, Señor, que estemos solícitos a escuchar, pero también a escudriñar tu escritura para conocer la verdad y lo que escuchamos poderlo filtrar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.